Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en este día. Estamos muy entusiasmados, muy contentos porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Dice la Escritura que su fidelidad es permanente. ¡Wow! Y que cada día se renuevan sus misericordias. Qué bueno es el Señor realmente. Así que agradecemos al Señor por este nuevo día, agradecemos por la oportunidad que nos da de volver a estar conectados con este tiempo devocional, con su palabra, con la oración. Recuerde que nosotros somos seres espirituales, somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y todo nuestro ser, dice la Biblia, nuestro cuerpo, alma y espíritu, deben ser guardados irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, lo alimentamos bien, nos preocupamos por eso. Así como nos preocupamos por disfrutar, por tener alegrías, así debemos preocuparnos por nuestro espíritu, por alimentarnos. Y la Biblia es el alimento del espíritu. Jesús dijo que la Biblia es el pan, la palabra de Dios, el pan de vida es su palabra. Y que nosotros debemos nutrirnos. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Así que cuando degustamos, nos acercamos a la palabra de Dios, estamos alimentándonos espiritualmente. Gloria a Dios. Así que en esta mañana vamos a hacerlo. Y hoy, precisamente, nuestro reto el día de hoy, el reto que nos plantea el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, tiene que ver con un elemento indispensable en nuestras relaciones. Parece que el Señor, bueno, no parece, con toda seguridad, Dios sabía con toda seguridad qué tipo de cosas íbamos a necesitar nosotros. En nuestras relaciones necesitamos gracia. Un predicador en cierta ocasión se refería a la gracia como el lubricante de un motor. ¿Qué es lo que hace un lubricante en un motor? Suaviza el funcionamiento. Cuando no hay lubricación, todo se vuelve áspero, duro, y esa fricción daña cualquier motor, por muy bueno que sea. Se necesita el aceite, se necesita la lubricación. Así que dicho predicador hacía referencia de la gracia como el lubricante de las relaciones. Maravilloso, ¿verdad? Necesitamos gracia, pero esa gracia también debe ir acompañada de una actitud, la actitud del perdón. El perdón, más que un acto aislado, un acto único, es una actitud constante, una actitud que debemos tener, porque en nuestras relaciones siempre hay ofensas, siempre hay descuidos, hay susceptibilidad por un lado, hay aspereza por otro lado. Entonces siempre estamos expuestos a todo este tipo de situaciones que nos hieren, ya sea con intención, sin intención o sin intención. A veces las personas ni siquiera tienen la intención de ofendernos, pero nos sentimos ofendidos muchas veces. Ahora, necesitamos esa actitud, y esa actitud es la que el apóstol Pablo nos plantea en el capítulo 2, versículos 5 al 8, donde vamos a leer hoy. Ese es nuestro reto. El apóstol Pablo nos reta hoy no solamente a perdonar, sino que debemos, Pablo dice, consolar a aquella persona que se arrepiente, porque vamos a encontrar en nuestras relaciones, en nuestro trato con las demás personas, que muchas personas nos ofenden, ¿no? Nos ofenden.
Y muchos de ellos reconocen su ofensa, se arrepienten y piden perdón. Pablo dice, a ese que se arrepiente y que pide perdón, hay que no solamente perdonarlo, hay que consolarlo para reafirmarle nuestro amor, nuestro interés, nuestro cuidado por las personas. Es posible que en su trato con las demás personas haya alguien que le ofende y que no se arrepiente. Igual el Señor nos manda a perdonar a todos, ¿no? Pero aquella persona que se arrepiente y pide perdón, Pablo dice, no solamente le perdones, confírmale tu amor, consuélalo. Y vamos a leerlo en la Escritura. Y ese es nuestro reto el día de hoy. Perdonar, pero también consolar a aquellas personas que se arrepienten. Vamos a la palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 5, por favor, tome allí su Biblia y leemos las Escrituras. Pablo dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Reafirmen su amor por él. ¿Cómo van a reafirmar su amor por él? Van a consolarlo. Ahora, hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que este caso o esta persona a quien Pablo se refiere aquí es aquel que en la primera carta, en el capítulo 5, estaba cometiendo un acto de inmoralidad en la congregación. Estaba haciendo quedar mal a la congregación. Cuando una persona peca, o sea, no solamente se habla mal del creyente, se habla mal de la iglesia. Por eso debemos tener cuidado. Por eso se nos insta a que cuidemos el testimonio. Por eso se nos dice que debemos ser cuidadosos, porque cuando yo peco, yo puedo pecar y lo hago individualmente, pero ese pecado afecta a la iglesia, afecta el testimonio de la iglesia, porque no van a hablar de José Pérez, no van a hablar del pecado de José Pérez, van a hablar de ese creyente que va a esa iglesia y que en esa iglesia hay creyentes que hacen esto, que viven de determinada manera. Entonces, Pablo dice, ese hombre que falló los afectó más a ustedes que a mí. Porque Pablo no estaba allí, Pablo era el líder, Pablo era el maestro, pero quienes estaban viviendo allí en Corinto, pues era la comunidad. Y por eso Pablo lo dice. Ahora, este hombre fue sometido a una disciplina. Recuerde que en el capítulo 5 de la primera carta, el apóstol dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, para que el alma sea salva. Pero dice la Escritura que, y en esa misma carta, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enseña y dice, les escribí por carta que no se junten con los fornicadores, con los fornicarios. Dice el apóstol Pablo, no con todos los fornicarios, porque en ese caso tendrían que salir del mundo, porque así vive la gente, y más en el contexto de los Corintios, que era una ciudad corrupta en el aspecto sexual. El apóstol Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, mentiroso, etc. Dice, con el tal ni aun comas. Fuerte, ¿verdad? Es fuerte la instrucción que nos da ahí la palabra de Dios. Pero esa es la disciplina del cuerpo para un miembro que está deliberadamente, que está descaradamente pecando, porque su pecado no solamente lo afecta a él, el pecado afecta a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, pónganle una disciplina, aléjense de esa persona, ni siquiera siéntense a comer. Y en ese tiempo el comer era algo muy común. O sea, los creyentes se reunían para compartir comidas, eso hacía parte de la comunión. Entonces Pablo dice, si van a hacer una reunión de comida, esa persona no debe estar allí.
Tal vez en otras ocasiones participó, pero él ahora está en un estado en el que necesita estar separado, aislado, para que sea consciente de su pecado, para que sea consciente de su maldad. El apóstol Pablo fue fuerte, severo. ¿Cómo debemos ser nosotros con el pecado? Porque el pecado no tiene ninguna consideración con nosotros ni con la iglesia. El pecado, escúchenme, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y así debemos verlo. Debemos verlo como algo peligroso, como algo dañino. Es como si usted ve una comida envenenada y usted sabe que está envenenado, que no se la va a comer, le va a hacer daño. Y no va a querer que nadie toque esa comida, porque también se puede afectar. Pues así debemos ver el pecado, dice Pablo. Ahora, la cuestión es que este creyente ya se había, después de haber sido sometido a esa disciplina, dice el apóstol Pablo, la mayoría de ustedes se le opusieron. Miren lo importante que es oponerse al pecado en el contexto de la casa, en el contexto de la iglesia. Cuando alguien está mal, no podemos acolitar ese tipo de conductas, de comportamiento, porque eso no solamente destruye a la persona, destruye el contexto familiar, el contexto de la iglesia. Cuando alguien está mal o está cometiendo un pecado que va a destruir, o sea, hay que oponerse a ese pecado. Hay que oponerse a ese pecado. Entonces, todos los miembros de la familia deben ser conscientes de que sus actos pueden traer beneficio, bendición a la familia, o si son actos pecaminosos, van a destruir la familia. Y los padres debemos tener conciencia de que estamos cuidando a la familia. No estamos cuidando a un solo miembro, no estamos cuidando a un solo hijo, no estamos cuidando a una sola persona. Somos responsables por una familia. Así que cuando un miembro de la casa falla, peca, tenemos que ser radicales en cuanto al pecado, porque ese pecado va a destruir la familia. Entonces no podemos congraciarnos con el pecado, porque ese pecado va a dañar al resto. Y eso es lo que lamentablemente pasa en muchas vidas, en muchos hogares. Bueno, Pablo, que en el contexto de la iglesia lo que el apóstol Pablo está haciendo es eso. Tomó esa decisión, disciplinar a ese creyente, y animó al resto a que también asumieran esa actitud radical frente al pecado, y la iglesia lo hizo. Y el resultado de eso fue que ese creyente se arrepintió. ¡Wow! Ese es el objetivo de la disciplina. El objetivo de la disciplina no es destruir a alguien. El objetivo de la disciplina, tal vez nosotros cuando somos sometidos a la disciplina podemos verlo. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo para las personas. Es como cuando un hijo es disciplinado, cuando un hijo es castigado, cuando un hijo es disciplinado, el hijo a veces termina hasta odiando al padre, siente rabia por el padre, se molesta, a veces no quiere hablarle al padre. Pero nosotros como padres debemos saber eso. Debemos saber que una persona que es sometida a una disciplina no le va a dar gozo, alegría a eso. Al presente, dice Pablo, dice el escritor a los Hebreos, al presente parece ser motivo de tristeza, pero después produce fruto, dice la Biblia, a aquellos que han sido sometidos a ella. Entonces, este creyente había dado frutos. ¿Qué había sucedido? Se había arrepentido de su pecado. Y estaba arrepentido, pero parece que estaba sucediendo allí. El problema que sucede en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el problema? Que a veces los hombres perdonan, pero no olvidan. Es decir, ok, está bien, te perdono, pero no se olvidan de la ofensa. Y el no olvidarse de la ofensa va a impedir que nuestros afectos sean restaurados por la persona que pecó. El no olvidar la ofensa. De hecho, el perdón es eso. El perdón es pasar por alto la ofensa. Eso es el perdón. Entonces, a veces nosotros somos confrontados con esto. Decimos, bueno, ok, yo perdono,
pero no estamos dispuestos a olvidar, porque en el momento en que somos tocados, en el momento en que somos heridos, volvemos a recordarle las ofensas a las demás personas. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso es, no sé, es otra cosa, pero realmente no es el perdón. Porque la Biblia dice que el que perdona, el que ama, no se pasa la vida recordando lo malo que otras personas le han hecho. Y Pablo está enfrentando eso. Parece que en la iglesia ese creyente que había sido disciplinado, sí, un día pecó, un día falló, pero Pablo dice, ahora perdónenlo. Pero no solamente perdónenlo, sino que acérquense a él para consolarlo. Porque parece que la iglesia lo había mantenido alejado, ¿no? ¿Le ha pasado a usted tal vez que en algún momento alguien le ofendió y usted se dolió mucho y se sintió muy herido, muy herida, y después de un tiempo esa persona le pidió perdón y usted dice, no, sí, yo te perdono, pero usted no se volvió a acercar a esa persona? Es decir, quedó fracturada la relación, a pesar de que supuestamente se perdonó. Bueno, si se perdonó, hay que restaurar la relación y hay que consolar, dice el apóstol Pablo. Acérquese para restaurar las emociones, lo que se siente por las personas. No podemos tener un perdón así, un perdón que nos mantiene fracturados en nuestras relaciones con las personas. El apóstol Pablo instruye a la iglesia a perdonar y a consolar a aquel que se ha arrepentido. Es posible que en nuestro ejercicio, en nuestras relaciones, hayan personas que nos ofenden y que no se arrepienten, sino que no reconocen que nos han herido, que han fallado. ¿Qué puede hacer un creyente ante esa situación? Bueno, el Señor instruyó a sus discípulos, nos instruye a nosotros a que debemos perdonar a las personas. Tenga una actitud de perdón. Esa actitud de perdón es no dejarte destruir emocionalmente por el comportamiento y las actitudes de las personas, entendiendo, como dijo el Señor Jesús en la cruz, que ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben cuánta herida, no saben cuánto daño, cuánto dolor están causando a las personas con sus palabras, con su comportamiento, con sus gestos. No saben eso. Y es posible que no lo vean y por eso lo hacen. Entonces, mira que en la cruz el Señor nos dio una lección maravillosa. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Si ellos supieran lo que están haciendo, no lo harían. No lo harían. Imagínate crucificar al Hijo de Dios. Y eso es lo que las personas hacen cuando ofenden a un Hijo de Dios. Las personas pueden que nos vean a nosotros, pero realmente se lo están haciendo es a Cristo. Están ofendiendo es a Cristo, porque nosotros los cristianos no solamente somos cristianos, somos hijos de Dios. Y el Cristo de la gloria, que vino a la tierra, que murió y que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre, ese Cristo está vivo en nosotros por el Espíritu Santo. Así que lo que yo le hago a usted, lo que usted me hace a mí, se lo está haciendo es al mismo Cristo. Pero muchas personas no ven eso. Muchas personas no saben eso, no tienen esa perspectiva y por eso insultan, por eso ofenden, por eso humillan, por eso calumnian, por eso son ásperos, porque no están viendo a Jesús. Esa es la razón por la cual tenemos que decirle, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que lo que están haciendo, te lo están haciendo a ti. No me lo están haciendo a mí, te lo están haciendo a ti. Porque la Biblia dice que todo lo que nosotros le hacemos a los hijos de Dios, al mismo Cristo se lo estamos haciendo, ya sea un beneficio o sea un perjuicio. Así que el Señor nos manda a nosotros para protegernos, para proteger nuestras emociones, para proteger nuestra vida espiritual. El Señor dice una actitud de perdón, perdonar constantemente. Perdonar 70 veces 7 era precisamente una actitud de perdón. Por eso debemos tener esa actitud de perdón. Ahora, el objetivo del perdón es pasar por alto la ofensa de la gente. Pasar por alto la ofensa.
el objetivo del perdón es no recordarle a las personas lo malo que ellos han hecho. No recordárselo. No le va a hacer ningún bien a la gente cuando usted le recuerda su pecado. Si una persona está arrepentida, si se arrepintió, usted le recuerda su pecado, usted está humillando a esa persona y usted no está haciendo mejor, no está haciendo mejor que ese que le ofendió. Entonces ese es el objetivo del perdón. El objetivo del consuelo también es restaurar las emociones, es ayudarle a las personas a ver, mostrarle nuestro interés por ella. Aquella persona que ha fallado, cuando yo voy a consolarle, estoy mostrándole mi interés por su vida. Y eso, escúchenme bien, es lo que hace Dios con nosotros a cada momento. Y por eso debemos hacerlo con las demás personas. Ahora, esto es un reto para nosotros, porque a veces nos cuesta perdonar. Nos cuesta mucho perdonar. Pero no perdonar es más difícil que perdonar, aun cuando muchas personas no lo vean así. El no perdonar es mucho más difícil y mucho más doloroso que perdonar. Tal vez algunos piensen que perdonar es algo injusto porque es pasar por alto la ofensa a una persona que nos ha hecho mucho daño, que no es correcto, que las personas también deben sentir, que las personas deben sufrir por lo que ellos nos han hecho pasar a nosotros. Bueno, ya hubo uno que murió en la cruz del Calvario, que sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros no suframos. Y eso no solamente aplica a nosotros, eso aplica a todos. Y ese es el perdón que Dios quiere impartir. Las personas nunca harán lo suficiente si tú no estás dispuesto a perdonar. La persona puede arrepentirse, la persona puede cambiar comportamientos, la persona puede ser diferente, puede estar trabajando en mejorar su vida, pero si tú no has decidido perdonarlo, nunca será suficiente lo que la persona haga, aun cuando haga lo suficiente, para ti no lo será, para ti no lo será. Ahora, tú y yo no perdonamos porque la gente lo merezca. Tú y yo perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Y así como Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, si Cristo te pidiera en esta mañana que perdonaras a esa persona que te ofendió, ¿lo harías? Si Cristo te dijera, mira, Carlos, María, José, ¿puedes perdonar a esa persona? ¿Puedes aceptar mi sacrificio en la cruz del Calvario como una compensación por la falta que esa persona te hizo? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Estarías dispuesto a aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz en compensación por la falta de los demás? Bueno, eso es lo que significa el perdón de la cruz. Eso es lo que significa. El Padre, Jesús fue al Padre y le dijo, Padre, ¿puedes perdonar a José Pérez? Él no merece que lo perdones. No merece, de hecho, él sigue fallando. Pero Padre, yo un día hice un sacrificio por él. ¿Puedes aceptarlo, Padre? Esa es la razón por la cual tú y yo somos perdonados. Porque el Padre dijo, sí, acepto ese sacrificio. Y por eso Dios me perdonó a mí. Por eso Dios le perdonó a usted. Ahora usted debe perdonar porque usted ha sido perdonado. Así como el Padre, como Jesús se acercó al Padre, hoy se acerca a ti también y te dice, ¿puedes perdonar a esa persona que te ofendió? Tal vez tú dices, no, porque me hizo mucho daño. Pero puedes aceptar mi sacrificio en la cruz por los pecados de esa persona. Yo pagué un precio. Puedes aceptarlo. Puedes perdonar a esa persona por mí. Si yo te pido que lo hagas, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Ese es el sentido del perdón. Ahora, no solamente Dios te dice perdona. Dios te dice, puedes ir a esa persona que se arrepintió, que está arrepentida, que tú sabes que está arrepentida. Puedes ir y puedes consolarle.
Puedes mostrarle tu interés por él. Puedes restaurar las emociones de esa persona. Eso es lo que nos dice el Padre Celestial. Es posible que muchas personas se resistan a hacerlo. Claro, que no conocen a Dios. Una persona que conoce a Dios perdona. Ahora, ¿qué hacer realmente? ¿Qué hacer frente a las ofensas y al pecado de las demás personas? Los discípulos tenían esa inquietud y yo quiero que terminemos este tiempo devocional leyendo lo que el Señor dijo a sus discípulos en el capítulo 18, versículo 21 del Evangelio de Mateo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? A Pedro le parecía que 7 era como mucho. No 7, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagarle la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa deuda, esa tremenda deuda, porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Wow. La otra versión dice: fue entregado a los verdugos. Hay verdugos implacables. Los verdugos a los que es entregado una persona que se niega a perdonar y consolar son los recuerdos de la ofensa. Pasan años y años y te siguen haciendo daño. Te siguen haciendo daño. Te siguen martirizando como el primer día. Por eso el Señor dice: perdona. Es decir, toma la decisión de pasar por alto la ofensa. Padre, yo hoy perdono a esa persona. Si esa persona no se ha arrepentido, igual perdónela, ¿no? Pero si es una persona que está arrepentida, acérquese y consuélele. Restaure la relación, restaure las emociones. No va a ser fácil, pero recuerde que Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sea de aquellos que dicen: sí, yo perdoné, pero se mantienen a la distancia, mantienen cierto recelo con las personas. Ese no es Dios. Ese no es Dios en usted. Dios no perdona así. Dios no perdona así. Dios abraza al que se arrepiente y le da la bienvenida, como si nunca hubiera pecado. Eso es lo que Él hace con usted y conmigo cada vez que fallamos. ¿No le parece que debemos hacer lo mismo con las personas? Ese es nuestro reto el día de hoy. Perdonar y consolar a aquellos que nos han ofendido. Si está dispuesto a aceptar este reto, oramos en esta mañana y le decimos al Padre: Padre, yo acepto el reto. ¿Puede decírselo ahí?
Dígale: Padre, yo acepto el reto el día de hoy. Sé que no es fácil, te pido perdón. Perdón, Señor, si yo no he puesto en práctica el perdón. Dígale al Señor: Padre, ayúdame, enséñame. Hoy quiero aceptar el reto de perdonar a aquellos que me han ofendido. Asumir una actitud de perdón a aquellas personas que están constantemente ofendiendo y dañando y no son conscientes de ello. Aquellos que ni siquiera se arrepienten. Pero aquellas personas, Padre, que se han arrepentido después de haberme fallado, yo me voy a acercar y voy a consolarles. Voy a restaurar, Señor, la relación. Así como un padre, cuando es ofendido por un hijo y el hijo se arrepiente, el padre se acerca y le da un abrazo para restaurar la relación, para que la tristeza, la decepción no consuman la vida de su hijo. Así también nosotros, Padre, tú nos pides que nos acerquemos en esta mañana para restaurar a aquellos que nos han ofendido y que están arrepentidos, Señor. Gracias. Yo oro en esta mañana, Padre Celestial, por todos aquellos que, conectados con este tiempo, han estado lidiando con ese problema. Hay falta de perdón en sus vidas. Te pido, Padre, que en esta mañana la presencia divina ministre sus vidas de tal manera que ellos sientan la fuerza, el ímpetu interior para ir, Señor, y hacer tu voluntad en relación, Padre, a el perdón y al consuelo. Ayúdales, anímales, dale éxito y restaura toda relación, Padre. Oro para que hagas volver, Padre, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, en este día haz volver el corazón de ese esposo hacia su esposa, pero también el corazón de esta esposa hacia su esposo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos. Y sé que para muchos esto será un reto verdadero, un reto fuerte. Como dijo el Señor, a algunos se les va a facilitar, a otros les va a costar y otros van a tener que luchar con todas las fuerzas de su alma para poder cumplir el reto. A otras personas se les va a facilitar y le damos gracias a Dios porque ya muchos han aprendido, ¿no?, la dinámica del perdón. Pero el día de hoy, mi querido, es un día de libertad y es un día de liberación. No siga siendo esclavo de los torturadores. Salga de esa prisión, porque las puertas, escúcheme bien, puedes abrirlas y salir libre a través del perdón. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le prospere en el reto del día de hoy.